Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre los trastornos del sueño en las principales enfermedades psiquiátricas. Esto es, vamos a ver cómo lo que hemos aprendido nos puede servir como una herramienta para entender más acerca de la fisiopatología, de los trastornos psiquiátricos y también de los mecanismos de acción de algunos de los medicamentos que empleamos. ¿Sí? Eh, Concepto general de sueño como un proceso reversible, pero además con estadios bien caracterizados, tanto a nivel conductual como a nivel electroencefalográfico, bioquímico, etcétera. Y en la actualidad, a diferencia de lo que se pensaba en la primera mitad del siglo XX, ahora sabemos que el sueño es un proceso activo y que después va a estar funcionando eh, dependiendo de diferentes áreas del cerebro. Entonces, es una herramienta de de la neurociencia, de la neurobiología, este, porque al conocer los sistemas de neurotransmisión, el sitio donde estos se están gestando durante el sueño, esto nos da una conducta medible, dura, como vamos a ver, a través de las latencias de sueño, de los estadios del mismo, y hacer unas correlaciones bioquímicas. Sabemos ya bastante sobre la bioquímica de los estadios de sueño, y esto aplicarlo a la fisiopatología psiquiátrica para entender más acerca de los dos procesos. Esta noche, el día de ayer, pero esta noche me enteré que falleció el doctor Carlos Manuel Valverde Rodríguez, uno de los fundadores del Instituto de Neurobiología de la UNAM, y lo menciono a propósito porque fue con él con el que yo me inicié en el estudio de sueño, estando finalizando mi residencia de psiquiatría en 1982, 81, 82, ¿verdad? El doctor Juan Ramón de la Fuente, que era mi tutor de la tesis de especialista, me presentó con él porque hicimos el primer trabajo que yo hice de sueño, junto con Valverde, junto con el doctor Juan Ramón de la Fuente y el doctor Drucker Colín. Hicimos un trabajo con pacientes con acromegalia. La línea de investigación del doctor era hormona tiroidea, las hormonas tiroideas y el efecto en diferentes especies, ¿verdad? Y al ser el jefe de la clínica de endocrinología del Instituto Nacional de Psiquiatría, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, pues también tenía a cargo otros proyectos como el de la acromegalia, que fue donde empecé yo a trabajar en pacientes con acromegalia antes y después del tratamiento quirúrgico o de radioterapia. Como parte de esta colaboración, ¿verdad? Salió mi tesis de mi especialización en psiquiatría, que fue la privación de sueño, MOR, ¿verdad? Y medir uno de los metabolitos de la norepinefrina, que es el 3-metoxi-4-hidroxifeniletilengricol, ¿verdad? Los voluntarios sanos tenían que privarse de sueño MOR por 4 días y iban colectando orina de 24 horas. Y bueno, lo que se observó es que se aumentaba, en la medida que aumentaba la privación de sueño MOR, aumentaban los niveles de sueño. Ahora, ¿por qué hicimos esto? Porque entonces había evidencias de que la privación de sueño MOR selectivamente tenía un efecto antidepresivo. Entonces podría ser que esta elevación de norepinefrina contribuyera a este mecanismo, ¿no? De hecho, en la actualidad sabemos que cada una de las mediciones que hacemos en la polisomnografía tiene una correlación neurobioquímica, ¿no? Por ejemplo, la latencia sueño, que podría tener que ver con los mecanismos tanto de acetilcolina como de las catecolaminas, el tiempo total de sueño, que puede tener que ver con los niveles de adenosina y GABA, ¿verdad? La eficiencia del sueño, etcétera. Muchas de estas cosas, ¿verdad? Que aquí las pongo de manera muy general,
Y aquí también lo de los medicamentos, ¿no? Algunos medicamentos sedantes, ¿verdad? Que tienen aumentar nuestra continuidad de sueño, los antidepresivos psíquicos sedantes, ¿verdad? Pero la mayoría de los antidepresivos, como ustedes pueden ver, de los más efectivos, suprimen el sueño amor. ¿Sí? Entonces, esta fue una de las metas que uno de los indicadores que usan los laboratorios farmacológicos para saber si un compuesto tiene posibilidades antidepresivas, ¿no? En el modelo de los dos procesos que sirvió como un organizador de la información, bueno, hay una serie de sustancias o cambios en los receptores o péptidos que aumentan cuando estamos despiertos y que van a ir disminuyendo en la medida que transcurre el día. Y en teoría, en la noche, si tenemos una buena calidad de sueño nocturno, vamos a tener vamos a gastarnos este proceso, ¿no? Y el otro es el proceso circadiano. Hay ciertas horas del día en nuestra especie, es en la oscuridad, en donde tenemos más posibilidades de tener buen sueño, ¿verdad? Y esto se debe en gran parte también a ciertos aspectos evolutivos de limitación sensorial. Los seres humanos no podemos ver bien en la oscuridad y es por eso que dormimos en la oscuridad en la noche. Mientras que algunos de nuestros predadores, como el tigre dientes de sable, ¿verdad? Está muy despierto en la noche porque tiene una visión nocturna muy buena, ¿no? Entonces aquí está este modelo de los dos procesos de manera esquemática, el proceso S de acumulación de sueño y el proceso C de circadiano, ¿no? Si yo me privo de sueño, ya lo hemos mencionado, no se compensa durmiendo los días que yo he perdido de sueño, sino se compensa profundizando o teniendo más cantidad de sueño delta. Y esto se puede medir mediante una técnica que se llama análisis espectral, ¿sí? Yo puedo saber qué tanto sueño delta tengo después de la privación de sueño, ¿sí? El factor circadiano, también ya vimos, está dado por el núcleo supraquiasmático, ¿verdad? El cual recibe información a través de una vía no visual de la retina que baja hacia el ganglio cervical superior, se regresa a la glándula pineal. ¿Por qué? Porque hace todo este recorrido. Porque la glándula pineal está fuera de la barrera hematoencefálica, aun cuando está dentro del encéfalo, está fuera de la barrera hematoencefálica, por lo tanto, pasan dos cosas. Tiene que tener una inervación noradrenérgica, como es este caso, a través de este nervio, que es un nervio raquídeo, y además puede captar serotonina directamente del plasma. ¿Por qué? Porque la serotonina es la materia prima para la fabricación de melatonina, que es una indolamina, ¿no? Que se libera en la noche en animales que están dormidos en la noche o que están despiertos en la noche. Su función no es mantenernos dormidos, su función es regular, ¿verdad? El oscilador, el marcapaso endógeno, el reloj del núcleo supraquiasmático. Y así, todas las funciones que hemos visto del dormir, pues están integradas entre estas dos grandes áreas, ¿no? Por un lado, el tallo cerebral, ¿verdad? Y por otro lado, el diencéfalo, donde está el hipotálamo, el tálamo, etcétera. Están siendo las dos áreas donde se gestan la mayoría de los fenómenos que hemos estudiado en este curso, ¿verdad? Y aquí está lo que les comentaba previamente, ¿no? Cómo la vigilia, ¿verdad?, está dada por una serie de neurotransmisores, entre otros la acetilcolina, las catecolaminas, ¿verdad? Mientras que el sueño delta, ¿verdad?, está dado por otra serie de neurotransmisores. Entonces, esto lo sabemos y en el momento en que estudiamos un trastorno psiquiátrico, vemos cómo está el balance de algunos de los neurotransmisores y lo mismo con los medicamentos. Entonces, es dentro de la psiquiatría el saber la neurobiología del sueño nos permite tener una conducta dura para poder
confirmar o rechazar hipótesis, ¿no? Entonces, aquí están, ¿verdad? Lo que les he dicho, norepinefrina, enococeruleus, vigilia, hipotálamo anterior, GABA y adenosina, sueño delta, hipotálamo posterior, histamina, mantenimiento de vigilia. Y luego en el hipotálamo lateral, la hipocretina y orexina, que tiene que ver con los mecanismos de mantenernos despiertos para poder ingerir alimento, ya que el sueño, o durante esta fase del dormir, el sueño de ondas lentas, vamos a generar glucosa, ¿no? Lo mismo la dopamina en ganglios basales y en el mesencéfalo, ¿verdad? Para mantenimiento de un tipo de vigilia que es la vigilia atenta, ¿no? Y otros neurotransmisores, por supuesto que aquí faltan neurotransmisores, hay muchos péptidos, etcétera, que están involucrados en diferentes fases de sueño y regulando ciertos procesos. Por ejemplo, hay factores que se han involucrado en procesos inflamatorios. Cuando uno está infectado, cuando uno tiene alguna infección sistémica o inclusive local, ¿no? Una de las cosas que uno ve es sueño. Y entonces algunos investigadores han visto que este sueño que se genera como resultado de las infecciones tiene que ver con estos sistemas, pero además con otros sistemas que tienen que ver con la pared bacteriana, por ejemplo, el péptido muramil, ¿no? Que tiene que ver con algunas reacciones específicas del sistema inmune. Pues cada vez entendemos más la conexión que hay entre el sistema nervioso y el sistema inmune. Esta es la neurona serotoninérgica, en donde se hace un registro unitario. ¿Qué es un registro unitario? Se baja un electrodo mediante cirugía estereotáxica a un núcleo específico del animal, de un gato, y se ve cómo la neurona, ¿verdad? Esta neurona serotoninérgica está muy activa cuando el animal está despierto y empieza a disminuir su actividad en la medida que el animal entra a sueño lento y en sueño REM está totalmente apagada. Entonces esta neurona serotoninérgica que está apagada en sueño REM se llama REM off, apagada. ¿Sí? ¿Cómo sé que el gato está en sueño REM? Porque tiene patrones electroencefalográficos característicos, por ejemplo, se desincroniza, como en la vigilia, tiene una actividad rápida hipocámpica, tiene movimientos oculares y tiene estas ondas descubiertas por Michel Houvet y su grupo en Lyon, Francia, se llaman ondas pontogenículo-occipitales, además de la atonía muscular. ¿Sí? Todo esto digamos que el sello típico del sueño REM, ¿no? La desincronización electroencefalográfica, ¿verdad? La atonía muscular, la activación de movimientos oculares y otra serie de fenómenos que aquí no se muestran, como pueden ser variaciones en la frecuencia cardíaca, erección de pene o de clítoris, cambios en la frecuencia respiratoria, se vuelve muy irregular, etc. Entonces, este grupo de neuronas del hipotálamo anterior, ¿verdad? En la parte, del hipotálamo lateral, ¿verdad? Que tienen estos dos péptidos, ya sea que se llaman hipocretinas o orexinas. Esto va a depender de que se descubrieron en dos laboratorios. Un laboratorio en San Diego, California, en Scripps, y otro laboratorio en Texas, ¿no? Pero en general son un par de péptidos con dos nombres, pero son los mismos péptidos, ¿no? Sin hipocretinas u orexinas, por eso. Bueno, entonces estas neuronas están aquí, en estos puntos rojos. Ahí están los cuerpos neuronales y desde ahí proyectan a diferentes zonas. Pero la neurohistóloga, Christine Pierron, ella desde un principio dijo, estas células, cualquiera que sea su función, que pueden ser varias, pero seguramente tiene que ver con el sueño. ¿Por qué? Porque se conectan con los núcleos que tienen que ver con el mantenimiento de vigilia. Esto es la activación de las células de hipocretina o de orexina
me mantienen despierto. ¿Para qué? Para que yo pueda ingerir alimentos y pueda tener el tanque lleno, mi estómago lleno para poder cargar el glucosa, ¿sí? Este es un aspecto de la homeostasis del sueño. El sueño tiene esta función. Una de las funciones es tener una homeostasis, crear un mecanismo mediante el cual yo repongo la glucosa que voy a gastar cuando utilice mi cerebro, ¿sí? Entonces, esas estructuras, ¿verdad?, del hipotálamo anterior que he mencionado, el núcleo entrelateral perióptico, trabajan con adenosina, tienen receptores adenosina de los dos subtipos de receptores y se apagan a los demás núcleos, a los núcleos de vigilia, a través de conexiones GABAérgicas, ¿sí? Igual el núcleo del tracto del solitario, que está en tallo cerebral, ¿verdad?, que se apaga con GABA o con glicina, ¿no? Entonces, estas son estructuras importantes, ¿sí? Un sistema importante generador de sueño delta, que es cuando se apagan muchas columnas de la corteza cerebral para que yo pueda entonces cargar gasolina, ¿no? Entonces, esta es la zona del hipotálamo anterior que está generando el sueño de ondas lentas. Núcleo ventral lateral perióptico, muy cercano al núcleo supraquiasmático, y ven aquí cómo está esquematizado, que trabajan básicamente con GABA. O sea, GABA obviamente acoplado, aquí habría receptores GABA A, ¿verdad?, que al activarse apagan uno a uno los sitios que me mantienen despierto. De tal manera que el de estar despierto es función de una serie de neurotransmisores, por ejemplo, aquí histamina, aquí serotonina, dopamina, etcétera. Pero la inhibición de estos es función de uno solo, que es el GABA, a través de la activación de la adenosina sobre el BLOP. ¿De dónde viene la adenosina? De la degradación del ATP. Entonces, esto nos explica un puente que existe de tipo homeostático entre gasto de energía y recuperación de energía mediante el sueño y la carga de glucosa. El sueño REM, ese ya también tiene que ver con una serie de sistemas de regulación que están entre la formación reticular pontina, estos núcleos colinérgicos de los pedúnculos pontinos y lateral dorsal tegmental, que van a estar, por ejemplo, muy activos durante el sueño REM, ¿verdad?, y menos activos durante el sueño no REM, ¿no? Entonces, el famoso modelo de la interacción recíproca de Hobson y McCartney, esto es un poquito más complicado, donde ellos proponen que cuando el sujeto está despierto, hay una activación de estas estructuras. Vean, son serotonina y norepinefrina, dos de los neurotransmisores que más empleamos para explicar el funcionamiento de nuestros medicamentos, ¿no? Bien, y estos sistemas que nos mantienen despiertos, pues están siendo inhibidos durante la vigilia, ¿sí? Y el sistema reticular está también actuando para que se vuelvan a apagar estos receptores, estos sistemas, y al apagarse, ¿verdad?, se oscila entre las fases de sueño REM y sueño no REM. Es un oscilador que está en el tallo cerebral, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa en depresión? Bueno, eso no les tengo que decir que es una depresión, es esto. Básicamente, estado de ánimo deprimido, pérdida de interés por las cosas que previamente te interesaban, y una serie de síntomas neurovegetativos, ¿verdad?, que son pérdida de apetitos, el líbido, falta de energía, puede haber síntomas de ansiedad, ideación suicida, todo esto ustedes ya lo saben. Ahora, ¿qué es lo que se ha encontrado? ¿O qué es lo que es el mecanismo? ¿Cuáles son los mecanismos propuestos? Bueno, por mucho tiempo los mecanismos más sólidos, porque explicaban el mecanismo de acción de los medicamentos antidepresivos, fueron las hipótesis llamadas monoaminérgicas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que había cambios en los sistemas de tallo cerebral que explicaban el por qué cuando yo daba algún medicamento que aumentaba los niveles de estas sustancias
mejoraban los pacientes, ¿no? O al revés, ¿no? Cuando yo daba algo que bajaba los niveles de serotonina, por ejemplo, algunos pacientes, no todos, generaban depresión. Luego otra de las hipótesis hablaban de una hipersensibilidad colinérgica, ¿sí? De algunas áreas de la acetilcolina, de los receptores muscarínicos. Y nuevamente se comprobó con estudios de sueño que esto era factible. Y también una hiperactividad del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenales. ¿Esta cómo se constató? Bueno, pues básicamente con la prueba de supresión de dexametasona, que era una prueba tomada de la neuroendocrinología, en donde se daba 1 miligramo de dexametasona, se medían los niveles de cortisol el día 0, al día siguiente a las 11 de la noche se les daba 1 miligramo de dexametasona y se medía el comportamiento del sistema y se veía que bajaba, que a diferencia de la gente normal, donde la dexametasona engaña al hipotálamo y este no fabrica ACTH. O sea, la prueba normal es que se suprima el cortisol, ¿no? Pero en algunos enfermos con depresión no se suprimía, sino que persiste la elevación de cortisol. Y bueno, a nivel de la serotonina, estos son algunos de los hallazgos que se han encontrado. Por ejemplo, a nivel de líquido cefalorraquídeo, hay una baja del metabolito de la serotonina, el ácido 5-hidroxiindolacético. En los estudios post-mortem también encontramos disminución a nivel del tejido cerebral y de las plaquetas. Las plaquetas, como ustedes saben, son un modelo que se utiliza para el estudio de la serotonina, porque, entre otras cosas, tienen toda la maquinaria para serotonina, excepto que no fabrican serotonina, sino que la serotonina que ellos usan es capturada, ¿no? Luego, igual en los estudios neuroendocrinos, por ejemplo, el de la clonidina, la hormona del crecimiento, también está alterado. Entonces, cuando de manera experimental se hace la supresión o la depresión de estos neurotransmisores, se observa que algunos pacientes que están ya respondiendo a la serotonina, a los ISRS, recaen. Y entonces este hecho fue muy importante, fue un estudio que hizo Pedro Delgado y su grupo, en donde encontraron que, una verdad de perogrullo, que es necesario que existan niveles elevados que existan niveles de serotonina para que puedan actuar los inhibidores de recaptura de serotonina, ¿no? Entonces, estos son los estudios de los cócteles que bloquean la fabricación de serotonina. Y bueno, de las hipótesis más defendidas por los laboratorios es que son los que explican el mecanismo de acción de muchos antidepresivos, ¿no? Aunque vamos a ver que esto tiene sus asegúnes, porque la inhibición de la recaptura se hace en cuestión de segundos, minutos quizá, pero las personas mejoran de su depresión en el rango de semanas, ¿no? Entonces tiene que haber algo más, que es lo que está primero manteniendo los niveles bajos de estos neurotransmisores y además que no se corrige tan rápidamente. Igual con la norepinefrina, ¿no? Con la norepinefrina tenemos también estos datos que están ilustrados en esta diapositiva, en donde vemos que hay pues disminución en la respuesta de la hormona del crecimiento ante una agonista con clonidina, niveles bajos urinarios, ya decíamos, del MHPG, agotamiento, cuando se dan también estrategias de bloqueo de la norepinefrina, como por ejemplo con un compuesto que suprime la fabricación de norepinefrina, que es la alfa-metilparatirosina. Entonces, en pacientes que están respondiendo ya a estos antidepresivos, recaen.
Entonces, nuevamente, se requiere de estos neurotransmisores para que los antidepresivos ejerzan su acción, ¿no? Bueno, entonces, el efecto de acción de los antidepresivos, los niveles bajos de MHPG, sobre todo en enfermos bipolares, es donde se ha visto, donde se ha confirmado a la baja más relevante, ¿no? Bueno, todo esto lleva a que nos orientemos a que en algunos pacientes con depresión hay bajo funcionamiento de norepinefrina y de serotonina y de otras sustancias, ¿sí? Y una de las cosas que encontramos en nuestros pacientes con depresión es insomnio, pero es un insomnio habitualmente de la última parte de la noche, ¿sí? Se despiertan por lo menos una hora antes de su horario habitual, hay una gran fragmentación del mismo, ¿verdad? Hay una percepción de que su sueño es superficial, que el sueño no restaura. Y si ya medimos en un laboratorio de sueño las características que acabo de mencionar en un paciente con depresión aguda, tiene una latencia prolongada para el inicio del sueño, ¿verdad? De más de 20 minutos. Está fragmentada su latencia, pero lo más importante es que la latencia a sueño REM está acortada. Y este fue un dato que encontró el grupo de David Kupfer en Pittsburgh, ¿verdad? Y en donde se pudo ver que esta latencia cortada sueño-amor estaba inclusive correlacionada con la mayor calificación de Hamilton, ¿sí? La escala de Hamilton nos está dando una idea de severidad de depresión. Entonces ellos vieron que a mayor severidad de la escala de Hamilton, más acortada estaba la latencia sueño-amor. Entonces dijeron, quizá es un marcador de estado. Marcador de estado, mientras estoy enfermo tengo este marcador, ¿no? El problema con este marcador en apariencia fue que la latencia cortada sueño también está en otros padecimientos psiquiátricos. Por ejemplo, la esquizofrenia, por ejemplo, en el alcoholismo, ¿no? Entonces ya no es sensible, pero no específico, ¿sí? Luego hay un aumento de la duración del primer episodio de sueño-amor de la noche. ¿Sí? Habitualmente cuando iniciamos nuestro sueño, a los 90 minutos tenemos el primer sueño-amor y dura 5 minutos. Pero un grupo de investigadores en el Max Planck Institute encontraron que no, el primer sueño-amor de la noche de los enfermos con depresión duraba más o menos el equivalente de el último sueño-amor. Y esto dio lugar a una teoría en donde hay un problema de desfasamiento circadiano del sueño-amor en pacientes con depresión, ¿no? Disminución del sueño, aumento del número de despertar, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, en este modelo de interacción recíproca de Hobson y McCartney, pues tuvo mucho éxito para explicar estos hallazgos que les he comentado. Sin embargo, como todo en ciencia, tiene sus lados débiles, ¿no? Entonces, esa es la latencia. Estos serían dos himnogramas concentrados. Este es un himnograma normal, o sea, en blanco está el sueño no mora y en negro el sueño mora. Entonces, una persona normal va aumentando la duración de su sueño amor a lo largo de la noche, de tal manera que su último sueño amor dura media hora, 40 minutos. Pero ¿qué pasa con un enfermo con depresión mayor? El primer sueño de la noche, MOR, se parece al de la última fase de la noche en un sujeto sano. Esto dio lugar a la hipótesis de fase avanzada del sueño. O sea, la gente con depresión parece dormirse rápidamente, pero se despierta muy prematuramente. Para comprobar esto, los alemanes lo que hicieron fue acostar a los deprimidos más temprano. Sí, si se acuesta un deprimido a las 6 de la tarde, veían que se comportaba así, como el sujeto de arriba. Entonces, es decir, quizá no en todos los casos, pero sí hay la posibilidad de que en depresión mayor tengamos una mala señalización a nivel del núcleo supraquiasmático. Este es un hemograma real de un enfermo con depresión. Vean el tiempo que tardó en quedarse dormido, casi una hora,
pero luego se fragmenta, ¿no? Este es su primer sueño de amor, que es fragmentado pero largo, y luego se despierta como 1 hora antes o 2 horas antes de la hora que se despierta habitualmente, ¿no? Entonces sí llenas las características y la gran cantidad de despertares, ¿no? Obviamente este es el paciente que te dice que no durmió en toda la noche, ¿no? ¿Qué pasa además? Tenemos otra cosa con el sueño y la depresión, que la privación de sueño, ¿verdad?, produce un efecto antidepresivo. Eso también se encontró serendípicamente, ¿verdad? Cuando se descubre el sueño amor, ¿verdad? Lo primero que vieron era que cada que despertaban a los sujetos, decían que estaban soñando, ¿sí? Y entonces, en esas épocas, los años 50, la hipótesis que más la rifaba entonces era que el sueño amor era donde soñábamos únicamente y que cuál sería la conducta de una persona que es privada crónicamente del sueño amor. Entonces empezaron a hacer esto primero con voluntarios sanos y vieron que no les pasaba nada, no se deprimían ni nada, se irritaban de que los despertaban mucho. Pero además, es importante de mencionar, cada que los dejaban ya dormir sin privarlos, tenían un rebote de sueño amor sobre todo. Si mi sueño amor en porcentaje de sueño de todas las noches del 20%, después de 3 o 4 noches de privación de sueño, puedo pasarme hasta 40% de mi noche durmiendo en sueño amor. Entonces, hay rebote de sueño amor, ¿sí? Ahora, no en todas las personas, en quienes no. Para sorpresa de los investigadores, vieron que en los esquizofrénicos no hay rebote de sueño amor, y ellos trataron de explicar esto como que había menor número de neuronas y por eso no se lograba el rebote. Esto se ha descartado en la actualidad, sabemos que sí pueden rebotar. Lo que pasa es que más que nada no responden tanto a la privación de sueño amor de manera de mejora terapéutica, ¿sí? Después, se empezó a usar como un método para sinergizar el efecto antidepresivo. ¿Sí? En algunos países de Europa, pues, cuesta las horas cama, los días cama. Entonces, para acelerar el efecto antidepresivo, se priva parcialmente a los pacientes, o sea, se les permite dormir de 10 a 2 o 3 de la mañana y luego se les despierta. Y esta privación parcial es más de sueño amor. ¿Se acuerdan que en la segunda parte de la noche existe mayor cantidad de sueño amor, no? Entonces se ha utilizado en algunos lados como terapia sinergizante antidepresiva. Entonces, bueno, aquí está eso, ya se los mostré anteriormente. Y nosotros hicimos un trabajo en el Hospital San Bernardino y en la UNAM, en donde administramos parches de nicotina en pacientes con depresión mayor. Y que no fueran fumadores. Y encontramos, ¿verdad?, una escala análoga visual y una escala de Hamilton de 10 reactivos, que durante el tiempo que usan los parches de nicotina, el paciente tiene una mejoría clínica importante, ¿sí? Esto no quiere decir que la nicotina sea antidepresivo, no. Después de varios estudios que se hicieron por nuestro grupo y por otros grupos, lo que se pudo concluir es que el efecto real es de mejorar la concentración. ¿Sí? Una de las cosas que más le cuesta trabajo a la gente cuando deja de fumar y al deprimido por su condición es concentrarse. ¿Sí? Y entonces, bueno, si yo me puedo concentrar, puedo leer mi clase, puedo estar en clase bien, entonces voy a fumar. ¿Sí? Eso es una cosa que hacen ellos, ¿no? Bueno, entonces cuando esos son los datos claves en depresión, la latencia cortada del sueño amor,
incremento de el primer episodio de sueño MORE de la noche, aumento del número de movimientos oculares en los episodios de sueño MORE, se mueven más los ojos, y todo esto se ha propuesto que traduzca una hipersensibilidad de tipo colinérgica. Entonces aquí está otro trabajo de nuestro grupo, en el cual dimos parches de nicotina en pacientes con depresión no fumadores, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí van los días que se les da parche de nicotina, ¿verdad? Hay menor cantidad, hay estos cambios, ¿verdad? El cambio más importante es que aumenta el sueño REM. ¿Por qué aumenta el sueño REM? Porque tiene una hipersensibilidad colinérgica, ¿verdad? Este fue uno de los datos que comprobaban esa hipersensibilidad, ¿no? Y aquí está con un mayor número de sujetos, mayor número de días, donde se ve que efectivamente mejoran. Estos son los deprimidos, los que están aquí abajo, en la medida que tienen el parche de nicotina, que son semanas, en la medida que van usando los parches de nicotina, el sueño REM, que es esto, aumenta. ¿Y aumenta por qué? Porque decíamos que tiene un efecto sobre los receptores nicotínicos y muscarínicos, ¿no? Mientras que el Hamilton, aquí sí de 21 reactivos bajó. Estos son los antidepresivos y Stephen Stahl ha puesto estas como piñatas donde se ponen los sitios, en teoría, de acción de estos fármacos, ¿no? Entonces, básicamente son inhibidores de recaptura de norepinefrina y de serotonina, pero tienen otros efectos secundarios que pueden ser utilizados también estratégicamente en medicina interna como efectos primarios. Por ejemplo, el efecto antihistamínico, pues, para problemas de alergias, en fin, se ha usado bastante este tipo de medicamentos. Mientras que los inhibidores selectivos, entre comillas, de serotonina, no son tan selectivos como aquí lo ven, porque también inhiben a la dopamina y tienen interacción con citocromo. Esta es la fluoxetina, que tiene una vida media muy larga, hasta de 120 horas, y que interactúa también con norepinefrina, y no es tan selectivo. Esta es la sertralina, la paroxetina. O sea, como se puede ver, no son selectivos, sino que fue un recurso de mercadotecnia, ¿no? El único que es selectivo es el citalopram y la selectividad de inhibición de un solo neurotransmisor parece ser que no le da más potencia, ¿no? Quizá menos efectos secundarios, y por eso su forma racémica, el escitalopram, se utiliza en pacientes que tienen otras complicaciones, ¿no? Entonces, también hay los inhibidores dobles, la venlafaxina y la duloxetina, ¿verdad? Que tienen también su perfil especial, igual el bupropión, ¿verdad? Que es inhibidor débil de la recaptura de dopamina con mayor potencia por norepinefrina, y por lo tanto se usa, además de para el manejo de la depresión, también se emplea para el craving, la apetencia en las adicciones. De hecho, en Estados Unidos, la indicación de este medicamento, que se llama Zyban, es para la apetencia a la nicotina en el manejo de los pacientes con adicción a la nicotina, ¿no? Entonces aquí están estos que son antidepresivos duales, y hay otros que no tienen que ver nada con la inhibición de recaptura de serotonina, más bien aumentan la liberación mediante mecanismos sobre los receptores de manera directa, ¿verdad? Como la mirtazapina, ¿verdad? Que no actúa sobre estos sistemas de serotonina, pero sí actúa sobre 5-HT3, y con estos sistemas aumenta el sueño delta. ¿Sí? Eso es un antagonista de los receptores alfa 2, entonces aumenta la liberación tanto de
norepinefrina y de serotonina. Este sería el efecto antidepresivo. No es muy dramático, la gente no tiene ataques de pánico, por ejemplo, como ocurriría con la yombina, pero y el actuar sobre estos receptores los desensibiliza y sobre todo en 5-HT2C y A aumenta el sueño de ondas delta. Y también, bueno, el que bloquea los receptores a histamina aumenta el apetito y es un inductor de sueño, ¿sí? Estos son otros antidepresivos con un perfil similar a la mirtazapina, también son antidepresivos sedantes. Y luego está la trazodona, que también, ¿verdad? Fíjense, este efecto sobre el receptor 5-HT2A, ¿verdad? Efecto antihistamínico, son medicamentos sedantes, antidepresivos sedantes, pero no tienen un efecto muy potente. Como antidepresivos casi siempre los usamos combinados o para el manejo de retirar benzodiazepinas, ¿no? ¿Qué ocurre en la manía? La hipomanía. Bueno, pues hay estos datos clínicos y la bioquímica es básicamente elevación de catecolaminas, básicamente de dopamina y norepinefrina, y la privación de sueño mantiene este sistema hiperactivo, ¿sí? La mayoría de los clínicos sabemos que hay que poner a dormir el paciente con manía. Si se le pone a dormir, automáticamente empieza a mejorar, ¿sí? No es que sea radical, pero sí mejora mucho, sobre todo su estado de agitación, etcétera, ¿no? Entonces, se sabe y se les avisa a los pacientes que pueden tener, antes de que se establezca el cuadro clínico como tal, prodrómicamente, pueden empezar a dejar de dormir, ¿verdad? Y esto es algo serio. Su necesidad de sueño disminuye, duermen de 2 a 3 horas, tienen sueño fragmentado y esta privación de sueño es como la privación de sueño con depresión. Mantienen un circuito de estar hipomaníacos o maníacos, ¿no? Entonces es un círculo vicioso, ¿verdad? Donde la disrupción del sueño induce manía, la manía está haciendo una fragmentación del mismo y hay que romper ese círculo vicioso con los medicamentos que se emplean para el manejo aquí sí están indicados, por ejemplo, algún tipo de medicamento que tenga un perfil sedante de tipo antipsicótico, ¿no? Este es con un actígrafo, con un doble graficado. Entonces se ve, aquí lo que se está viendo es cómo se comporta, son varios parámetros, ¿no? Aquí es el ciclo de 24 horas, ¿verdad? Aquí es una escala de depresión y de manía, y aquí son las horas, ¿no? Entonces, aquí el paciente está en manía, y ven ustedes que está hiperactivo. Cuando se le da litio y pasa a depresión, se le quita el litio, se le da propranolol y está más o menos eutímico, pero con el tiempo baja y se deprime, ¿no? Sabemos que el propranolol causa depresiones en algunos pacientes bipolares, ¿verdad? Se le quita, se le pone, pero luego se agrega litio y propranolol y hay una mejoría más o menos, y luego se le agrega. O sea, esa es una forma de cómo se puede monitorizar, decíamos, el beneficio de los medicamentos que estamos dando. Y el uso de los actígrafos, pues es más económico que estar yendo a hacer registros de sueño en pacientes con manía, que además no se van a dormir, ¿no? En los trastornos por ansiedad generalizada, y estos otros trastornos que aquí se menciona, el más importante para el área de sueño es el trastorno de ansiedad generalizada.
¿Por qué? Porque esta es la causa número uno de insomnio crónico. En los demás puede haber algún otro componente a nivel del sueño, pero el principal es el trastorno por ansiedad generalizada. En la mayoría de los trastornos de ansiedad hay una hiperactividad noradrenérgica, hay una disminución del freno serotoninérgico y hay una disminución de receptores GABA-A. Es muy importante porque el GABA pues, es el ansiolítico, y entonces al ver pocos receptores se mantiene este estado sin freno, ¿no? Hiperactividad del eje hipotálamo, o sea, del cortisol, ¿no? Entonces sí, efectivamente, un receptor involucrado es el GABA-A. Mucho tiempo se pensaba que las benzodiazepinas eran ansiolíticos de manera secundaria, o sea, que primero había que corregir el desbalance de catecolaminas y después, y bueno, de manera secundaria o sintomática se daban las benzos. Sin embargo, en la actualidad sabemos, ¿verdad?, que hay una reducción de receptores de benzodiazepinas periféricos y en el hipocampo, ¿verdad? Y que estos receptores mejoran, aumentan con el tratamiento, ¿sí? Y se puede medir por la velocidad de los movimientos oculares sacádicos. Hay un parámetro objetivo para hacer este tipo de mediciones, ¿sí? Estas son en pacientes con trastorno de ansiedad generalizada, antes del tratamiento, menos receptores a GABA, benzodiazepinas, durante el diazepam aumentan y se mantienen. O sea, es importante porque ya le quitamos esta etiqueta a las benzodiazepinas únicamente como medicamentos sintomáticos, sino que también son medicamentos que están regulando nuestro freno de ansiedad. ¿Sí? Entonces, igual, aumento de receptores de benzodiazepinas después del tratamiento. Y esta es una prueba en la cual se administró mediante un radioisótopo de yodo macenil, que es un compuesto parecido al flumacenil, que ya decíamos que bloquea los receptores a benzodiazepinas sin tener un efecto antagónico, pero cuando se induce a un ataque de pánico en sujetos que están dentro del resonador magnético, se puede ver que tienen una baja densidad de receptores en el hipocampo, ¿no? Entonces, esto es algo que se ha replicado. Entonces, sabemos que existe un papel importante de el GABA en este tipo de problemas. Y bueno, que hay otras pruebas también en ansiedad generalizada, ¿verdad? Por ejemplo, una mala respuesta de clonidina a la hormona de crecimiento. La clonidina regula los receptores alfa-2, tanto pre como postsinápticos. Hay una reducción de la unión de alfa-2 plaquetaria, y esto es que en ansiedad generalizada hay un aumento moderado del MHPG, ¿sí? Y bueno, y no se diga ya en los ataques de pánico, ¿no?, donde hay una hiperactividad de esta zona de locus coeruleus y de otras estructuras de la sustancia gris periacueductal. Eso es lo que, este es el sistema ansiogénico, ¿verdad? Tenemos un sistema ansiogénico, la ansiedad, y eso le explico yo a mis pacientes de manera rutinaria. Es normal tener ansiedad, ¿sí? Es anormal tenerla exagerada, ¿sí? Es normal tener dolor cuando hay una lesión en mi cuerpo. Es anormal cuando el dolor es ya intratable, o cuando no hay lesión y tengo yo, se disparan mecanismos gatillo con el dolor, ¿no? Entonces, este sistema generador de ansiedad tiene estructuras como la amígdala, la estría terminal, la sustancia gris periacueductal, el hipotálamo y el tálamo. Todos están interconectados, pero digamos que las células centrales de la ansiedad están en el piso del cuarto ventrículo. Y ahí están las estructuras involucradas, ¿verdad? Básicamente las que ya he mencionado, que funcionan, además de con norepinefrina, con péptidos, con neuropéptidos opioides, ¿verdad?
y de otro tipo. Entonces, son los niveles de la norepinefrina, MHPG, ¿verdad? En trastornos de pánico, durante la crisis se eleva de manera importante. De hecho, se pueden inducir crisis de pánico, como decía anteriormente, por la administración de yoimbina. ¿Sí? Aquí está. Sí, esto es importante porque muchos tienen la idea sesgada de que la yoimbina sirve como un medicamento para aumentar la respuesta sexual de las mujeres, ¿no? Y no, lo que pueden hacer es que en vez de aumentar la respuesta sexual pueden generar un ataque de pánico si es una persona vulnerable, si ya ha tenido antes ataques de pánico. ¿Sí? Entonces hay una baja de plaquetas alfa 2 en las plaquetas, ¿no? Entonces el sistema serotoninérgico en ansiedad generalizada está reducido y esto explica el por qué también utilizamos inhibidores de recaptura de serotonina para el manejo de la ansiedad generalizada. Entonces aquí están las conexiones de serotonina, siendo un neurotransmisor con neuronas muy localizadas, ¿verdad?, al tallo cerebral, cómo se conectan con estructuras ascendentes y descendentes, ¿no? Entonces, la ansiedad generalizada es una disfunción de la serotonina, ¿no? Y de la norepinefrina, por lo menos hasta ahorita. Y los antidepresivos tricíclicos, inhibidores de recaptura de serotonina, pues hacen que entren en un nuevo sistema de homeostasis, ¿no? Entonces, aquí están los portadores plaquetarios de paroxetina, cómo están disminuidos en estas dos condiciones de ansiedad generalizada y de ataques de pánico, ¿verdad? Y bueno, estas son las manifestaciones clínicas de la ansiedad generalizada y ustedes ya se las saben. Dificultades para dejarse de preocupar por más de 6 meses, etcétera. Y a nivel del sueño, insomnio inicial. Pero el más importante es que tardan, es que tardan más de, a veces una hora. Luego su sueño superficial, ¿sí? Porque hay baja en los estadios 3 y 4. ¿Ok? Y en los ataques de pánico, ¿verdad? Que también tienen estas características, ¿verdad? Aun cuando no hay un patrón típico durante el sueño, sí pueden presentarse durante el sueño, ¿sí? Entonces, eso hace que se desarrolle una comorbilidad. Se presentan en la fase 2 habitualmente. La gente empieza a ya no querer dormirse porque tiene ataques de pánico, evitan. Y aquí lo que hay que hacer es un electroencefalograma continuo con video grabado para ver si no es epilepsia, ¿sí? Porque también la epilepsia durante el sueño se presenta en la fase 2 del. En el estrés postraumático, aquí son personas que han estado expuestas a un evento traumático, y este evento, ¿verdad? Ya sea que lo haya vivido la persona o que haya contemplado que una persona querida lo está sufriendo, ¿no? ¿Y qué van a tener? Bueno, pues tienen, entre otras cosas, pesadillas intrusivas, de este tipo de pesadillas que veíamos que tienen una repercusión durante el día, ¿no? Entonces hay un insomnio inicial, el paciente ya no se quiere dormir, pesadillas, y aquí es la pesadilla que despierta al paciente, ¿no? Aumento de la densidad de los movimientos oculares rápidos, y son siempre pesadillas vinculadas al sueño humor. En el trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad? No hay realmente alteraciones del sueño prototípicas del mismo. Sabemos que esta es la bioquímica de este tipo de problemas. Y pasamos a la esquizofrenia, en donde sí existe, ¿verdad? Una hipoactividad de un par de sistemas de neurotransmisión y en donde existen algunas alteraciones del sueño
pero no son muy características.